Momento, por favor. Listo. Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Sean bienvenidos a nuestra última sesión del curso de investigación de accidentes de trabajo. El día de hoy, pues vamos a culminar ya con el desarrollo de nuestro curso. Han sido cinco, bueno, esta va a ser nuestra sexta sesión, en la cual hemos detallado, hemos venido desarrollando el proceso correcto, el proceso idóneo, el proceso que debería ser así, para poder investigar correctamente un accidente. Todo esto recuerda con la finalidad de poder evitar la ocurrencia de más accidentes en el futuro, ¿no? Hablábamos bastante de que la investigación de un accidente no solamente consiste en cumplir con la normativa, que tenemos que hacerlo, no solamente consiste en a ver a quién le voy a echar la culpa, a ver cómo me voy a limpiar de responsabilidad yo, sino que justamente lo que hacemos con la investigación es descubrir por qué ocurren los accidentes y en base a eso poder evitar que más adelante vuelvan a pasar. La idea justamente es encontrar en qué ha fallado nuestro sistema de gestión y en base a eso poder tomar alguna acción correctiva que permita justamente eh, modificar nuestro sistema de gestión y hacerlo mucho más efectivo, ¿de acuerdo? Todo eso lo hemos desarrollado a lo largo de nuestras cinco sesiones, ya también hasta ahora supongo que habrás dado tu examen, si todavía no lo das, da lo que esperas, es necesario para tu certificado y si todavía te surgen algunas dudas, recuerda que todavía tienes la sesión del día de hoy para que puedas hacerla sin ningún inconveniente. Bien, el objetivo de este curso, como te mencionaba entonces, era poder aprender a hacer correctamente una investigación de accidentes. No voy a ufanarme a decirme, uy, sí, yo he tenido la oportunidad de investigar un montón de accidentes, porque creo que a nadie le gustaría decir, oye, sí, mira, me tocó ver tantos accidentes, pero sí te puedo decir que en las oportunidades que tuve de ser consultado o que me pusieron un informe a revisar sobre todo, a dar mis apreciaciones, siempre noté pues podríamos decir costumbre o es mala costumbre realmente de casi siempre enfocarlo a tema trabajador, ¿no? Tema, no, exceso de confianza, no, el trabajador descuido, no, hecho fortuito, que son temas o frases que constantemente siempre encuentro en algún accidente o incidente que me ha tocado revisar, ¿no? No quiero andar tampoco mucho en detalles, pero es algo pues que no comparto. Siempre pienso que tanto como hay responsabilidad del trabajador, también hay responsabilidad en el sistema de gestión como tal. Y justamente lo que busca la investigación de accidentes es saber cuál fue ese fallo. Bien, hemos visto entonces todas las etapas, hemos hablado de distintas etapas, la etapa inicial, la etapa de respuesta, la etapa de recopilación de evidencias, la etapa de análisis de causa y hablábamos también justamente en la sesión anterior cuando desarrollamos un caso práctico, desarrollamos así un casito con todas las etapas que habíamos visto, con la parte del plan de acción, con la planificación de las acciones. Ahora nos falta ver una única etapa, una última etapa, que muy pocos llegan, como les mencionaba, y es justamente la evaluación de desempeño, el seguimiento y eficacia. Verificar que efectivamente las acciones que implementé se cumplieron. Para eso hay que recordar dos conceptos importantísimos que he tocado a lo largo del curso, que de repente no se ha notado mucho en el tema de la diferencia, pero que sí es importante al momento de poder definir correctamente nuestro plan de acción. Y esto es corrección y acción correctiva. Entendemos como corrección toda acción que tomamos para eliminar una no conformidad. ¿De acuerdo? La corrección es una acción que tomamos para eliminar algo que no está conforme. Ejemplo, yo digo, se me ocurre, eh, personal no ha llevado una capacitación en uso de equipos de poder, por ejemplo. Manejo de maquinaria de poder, listo. Personal no tiene capacitación en manejo de maquinaria de poder. Muy bien. Esto es una no conformidad, digamos, porque este personal ha sido asignado a un área donde está constantemente usando estos equipos. Muy bien. Entonces, si los va a usar, se supone que debe tener la competencia. Y si no lo tiene, es una no conformidad. Entonces, para poder corregirlo, yo diré, muy bien, esta persona no lo tiene, perfecto, capacítalo, dale el entrenamiento, dale la formación, genera la competencia. Hice una corrección, lo corregí. ¿He solucionado el inconveniente? Claro, le he dado una solución. He logrado levantar la no conformidad, si lo quieres ver así. Pero ¿qué pasa? Que hay algo más detrás de esto o que hay algo que todavía no me permite cerrarlo por completo. Y ahí entra la otra etapa, la acción correctiva. La acción correctiva es toda acción que tomamos para eliminar no la no conformidad solamente, sino la causa de una no conformidad.
Este personal no tenía la competencia para operar esta maquinaria de poder. Es una no conformidad y lo voy a entrenar para eso. Muy bien. ¿Por qué la estaba usando? ¿Cómo me voy a asegurar de que más personas como él, que han sido asignadas a otras áreas y de repente están usando equipos para los cuales no han sido capacitados? ¿Cómo sé o me aseguro de eso? ¿Por qué esa persona se le ha permitido que siga trabajando con esa maquinaria si es que no estaba lista para eso? Si es que no tenía competencia. ¿Por qué me confié de esa forma? ¿En qué fallé? ¿Te das cuenta? No solamente entonces se trata de ver, mira, esto es lo que está mal, lo corregí y ya está, sino que tengo que saber por qué es que ha ocurrido ese fallo. No puede estar fuera de mi control. Se supone que en un sistema de gestión abordamos la mayor cantidad, porque claro, ningún sistema es perfecto, pero abordamos la mayor cantidad de controles en base a minimizar el riesgo siempre de las actividades, al menos en seguridad es así. Por lo tanto, la acción correctiva se va a atender más a lo que es el tratamiento de la causa de la no conformidad. Y ahí justamente llegamos a lo que es la investigación de accidente. Pero cuando nosotros investigamos un accidente, y lo he repetido varias veces, no solamente me quedo con mis actos y condiciones o estándares. Necesito llegar más profundo para identificar cuáles fueron mis fallas de control. No solamente falló el personal, no solamente fue un exceso de confianza, no solo fue un hecho fortuito, que puede haber sido, no digo que no, puede haber sido, pero no es lo único, hay algo más detrás y eso es lo que tenemos que encontrar y tenemos que tratar. Estas definiciones que te estoy dando, las estoy sacando de la ISO 9000, que es la que rige para sistemas de gestión en calidad, por ejemplo, bueno, al menos para definiciones en sistema de gestión de calidad, pero esos temas de corrección, acción correctiva, las repetimos pues en diferentes normas ISO, en ambiental, en antisoborno, en seguridad. En todas las ISO repartimos estos términos y por eso te los estoy trayendo definidos de esa forma. Bien, estas correcciones y acciones correctivas, sin embargo, sí pueden hacerse en conjunto. O sea, no es que tú tengas que elegir o bien hago esto o bien hago esto otro. Oye, mira, no tomes correcciones, solamente haz acciones correctivas. No va por ahí. Puedes tomar ambas. De hecho, lo que se acostumbra siempre es tomar primero correcciones, que está bien hacerlo, insisto. Está bien tomar correcciones porque estás corrigiendo lo que está mal, estás solucionando lo que podemos ver a simple vista. Eso está bien, pero no puedes quedarte solamente con eso, tienes que ir más profundo. De nuevo, tenemos, se me ocurre, una escalera de, que es, una escalera portátil, digamos, que la trasladas a diferentes lados y está en mal estado. Tú la encuentras y dices, muy bien, hay que desecharla, esta ya no sirve, hay que comprar otra. Corrección. Necesitan trabajar en altura y no pueden usar esa. Perfecto, corrección. Tomé la acción inmediata. ¿Por qué esa escalera seguía ahí? ¿Que no se están inspeccionando las demás escaleras? ¿Cómo me aseguro de que más adelante esas escaleras no van a seguir usando de esta forma? Acción correctiva. Puedo tomar una primero y luego puedo tomar la otra sin ningún inconveniente. Puedo tomar ambas, ¿de acuerdo? Pueden realizarse en conjunto, una después de otra. La idea es que tomes tratamiento tanto al hallazgo en sí, a la no conformidad, como también a su causa. Bien, no te vayas a quedar solamente con una de ellas. Puede haber más de una causa para una no conformidad. Cuando nosotros investigábamos el accidente, por ejemplo, encontrábamos diferentes motivos, ¿cierto? Encontrábamos diferentes actos y condiciones subestándares que a su vez tenían factores personales y factores de trabajo. Y entonces yo te decía que íbamos a encontrar la causa raíz. Pero en realidad encontramos toda una red de causalidad, que también he repetido mucho el término. Es toda una red de causalidad. Existen diferentes motivos por los cuales se dio un accidente. Lo habíamos visto justamente en el desarrollo de caso, en el desarrollo del ejemplo que vimos en la sesión anterior. Hay diferentes motivos por los cuales se puede dar. Entonces, eh, si bien puede existir de repente una no conformidad que hemos visto así a simple vista, puede haber más de una causa. Por lo tanto, mis acciones deberían ser también orientadas a cada una de esas raíces. ¿Ok? Así también toma en cuenta que si yo estoy tomando la corrección para solucionar lo que puedo ver en este momento, para tratar de darle solución a un hallazgo, para tratar de corregir algo que está fallando, yo tomo una acción correctiva para evitar que en el futuro lo que me pasó vuelva a pasar. Asentándolo en un accidente, que decimos que la investigación de accidentes es un método reactivo para hacer seguridad. Yo tomo mi investigación o hago el tratamiento, el tratamiento correcto en base a la investigación de accidente para evitar que en el futuro nuevamente me ocurran más accidentes. Entonces, estoy previniendo en cierta manera, de forma reactiva, pero estoy buscando de todas formas la prevención. ¿Bien?
Y claro, si yo quisiera simplemente prevenir evitando que suceda, ahí más que todo se le llama acción de mejora. Son dos puntos diferentes. Recuerda que la seguridad siempre es más preventiva que reactiva, prioritariamente. Entonces, si yo no me ocurre el accidente, si no me ocurre el accidente y yo tomo una acción antes de ello, entonces estoy tomando una acción de mejora. Yo detecté, por ejemplo, en el ejemplo que te acabo de poner ahora, detecté que hay personal que usa un equipo de poder sin estar capacitado. Aún no me pasa el accidente, aún no me ha ocurrido nada. Yo lo estoy encontrando, lo estoy identificando y como mejora para evitar que vaya a ocurrir, estoy determinando que se va a hacer una capacitación, por ejemplo, acción de mejora. En cambio, si me ocurriera un accidente, lo investigo y encuentro que la persona involucrada no estaba capacitada, ahí cambia. Si ocurrió el evento, ahora tengo que evitar que vuelva a pasar, acción correctiva. ¿De acuerdo? Esto es por un tema de definiciones, sobre todo a manera introductoria. ¿Cómo generamos la acción correctiva? ¿Hasta cómo hemos llegado todo, cómo hemos llevado todo el proceso para poder llegar a la generación de esa acción correctiva? Hemos nosotros identificado primero la ocurrencia del accidente, ¿cierto? Nos pasaba un accidente. Por ejemplo, digamos que había personal que estaba haciendo, no sé, limpieza de ventanas, se me ocurre, ¿no? En una especie de esos andamios colgantes, ya. Estaban haciendo limpieza de la ventana y el personal se cae. Vamos a suponer que se cayó. Ok, ocurrió el evento, me ocurrió el accidente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, nuestra etapa inicial, era hacer la atención inmediata al accidentado, ¿cierto? Si la persona se ha caído o ha quedado suspendida, hay que hacerle el rescate, hay que darle los primeros auxilios para salvarle la vida. Una vez que tengamos la situación controlada, habrá que llevarlo al centro de salud respectivo, está bien, conforme. Y luego de eso, entonces, haremos correcciones sobre los hallazgos. ¿A qué nos referimos? Una vez que ya tenemos la situación controlada y el herido está siendo atendido en el centro de salud respectivo, donde también se entiende que se va a hacer el reporte accidente y lo demás, nosotros tenemos que asegurarnos que de momento, hasta donde sabemos, hasta donde se está trabajando, nadie más pasa por esa situación, ¿cierto? Digamos, lo que supimos de primera mano fue que el andamio falló, el andamio se desplomó. Obviamente, como corrección, nadie me va a usar ese andamio de momento. Nadie me va a usar ese dispositivo o nadie va a seguir trabajando en esa área, al menos no sin control, porque podría ser que alguien más se accidente, ¿cierto? ¿Verdad que en algunos lados de repente todavía dicen, no, pero tienes que acabar la actividad, igual lo mandan a seguir haciendo a otra persona? También es posible, también se podría dar de repente, no debería, pero podría darse. Pero por lo menos, lo primero que se va a hacer es asegurarse de que nadie más vaya a terminar accidentado de esa forma. Te digo, si fue por falla de un equipo, dudo mucho que alguien en su sano juicio diga, oye, siga usando ese equipo. No podría. Quizás te podría decir, no, tienes que seguir haciendo la actividad, trae un equipo nuevo, trae un supervisor para que lo vea. Bueno, ya es algo, no es suficiente, pero ya es algo. Pero nadie te va a obligar a que sigas usando el mismo equipo defectuoso, no tendría sentido. Estaría exponiendo demasiado al trabajador, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería una corrección directamente sobre el hallazgo, sobre lo que encontramos. ¿Bien? Entonces, luego de eso, una vez que ya tenemos ese control inicial, hacemos la comisión investigadora, recopilamos evidencias, hacemos el proceso de investigación propiamente dicho, investigamos el accidente. Y en esa investigación lo que vamos a terminar descubriendo es la causa raíz, ¿verdad? Encontraremos la causa raíz del accidente, la razón por la cual ha ocurrido el accidente. Solo hago mi análisis de causa raíz. Una vez que yo encuentro cuáles han sido mis motivos principales, ¿no? La causa más profunda, mi falla de control, ahí es donde yo establezco acciones correctivas. Mira, el accidente ha pasado porque los equipos están muy viejos, porque nadie ha hecho adquisición de nuevos equipos, no se han hecho requerimientos, no se ha hecho una identificación de los riesgos respecto al trabajo en altura, no se ha hecho capacitación de repente, muy bien, determinaré todas esas fallas en mis controles. Y mi plan de acción, mis acciones correctivas, tendrán que estar enfocadas justamente a asegurarme de que estas causas que estoy encontrando no vayan a volver a ocurrir o no se vayan a replicar o se mejoren, se levanten. Bien, el daño al accidentado definitivamente ya no lo puedo corregir. Y si llega la investigación de Sonafil, probablemente me caigan las sanciones respectivas por no anteponerme a ello, perdón, porque es difícil subsanar por un tema de accidente. Pero al menos voy a asegurarme de que nadie más resulte lesionado, que es justamente también lo que busca la investigación de accidente.
Entonces, una vez que yo establezca mi plan de acción, una vez que yo establezca las estrategias correctas que voy a tomar para asegurarme de que ningún otro de mis trabajadores se lesione nuevamente, lo que tengo que hacer es verificar que las acciones que aparentemente voy a implementar funcionen. Insisto, no solamente consiste en decir voy a hacer esto, hazlo. No solamente consiste en proponer qué es lo que vas a mejorar o proponer qué es lo que vas a cambiar o qué es lo que vas a corregir, sino también consiste en poder implementarlo, poder llevarlo a la práctica y una vez que ya esté implementado y esté puesto en práctica y esté llevado a la realidad, ahora tenemos que evaluar o verificar que esta acción que hemos implementado, por la cual hemos apostado, por así decirlo, funcionó, sirvió, está asegurando de que no haya más accidentes. Eso es lo que tenemos que encontrar justamente con la verificación de la eficacia. Y es una etapa que no muchos hacen, porque para muchos la investigación se roba en la causa raíz, ¿ah? Para otros, más responsablemente, llegan al plan de acción e incluso llegan a implementarlo y está muy bien. Pero a veces se da por hecho, y es creo, no es por tema de maldad, sino es más por un tema de repente de confianza, de repente de confiarse, consideran que la investigación ya terminó el plan, ya lo implementamos y ya con eso pues se solucionó. Y a veces no es así porque podemos fallar de repente en el análisis de causa. Puede ser que nos equivoquemos, de repente en el apuro o de repente algún factor no evaluamos bien o de repente no tomamos en cuenta algunas declaraciones en el análisis de causa o nos mintieron en las declaraciones y al final el plan de acción no sirvió, no ayudó, no mejoró nada o al menos no mejoró lo que realmente debería haber cambiado. Por eso es necesario evaluar la eficacia de estas acciones. Esto, si bien ya no está a ciencia cierta contemplado, es decir, no es que ya sea obligación dentro de la ley que te dice que tienes que evaluar tu eficacia, porque esto ya no está en la ley prácticamente, pero sí es una buena práctica para asegurar que no te ocurran más accidentes. Aunque la normativa dice que al menos el comité paritario de seguridad tiene que hacer la investigación y tiene que verificar la puesta en práctica de las acciones. Entendería también o debería entenderse que la evaluación de la eficacia también viene contenido en esa parte. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la etapa que nos faltaba, la etapa número 5, viene a ser verificación de la efectividad de las acciones correctivas y de mejora, del plan de acción en general. La clase de hoy va a ser cortita, no te preocupes, de repente tienes planes más tarde, no te preocupes, vamos a acabar el día de hoy temprano, ¿sí? Nosotros vamos a controlar la aplicación de las medidas correctivas planteadas en la investigación de accidente. Hemos planteado un plan de acción, hemos propuesto algunas acciones, hemos propuesto soluciones al problema y ahora hay que implementarlos y controlarlos. Hay que controlar que se ejecuten dentro del plazo, que se ejecuten conforme a lo que yo he propuesto o lo que se ha establecido, eh, que se hayan usado los recursos asignados de repente, si lo deseas, y principalmente que la acción ha funcionado, ha sido eficaz, ha controlado el riesgo. Eso es principalmente lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, digamos que mi acción fue realizar la adquisición de una plataforma elevadora, por ejemplo, ¿no? Para un tema de trabajo en altura, una plataforma elevadora. Muy bien. Hay que realizar la adquisición de una plataforma elevadora. Bien. Y yo lo puse como meta, digamos, ¿no? En un plazo de un mes. Ya pasaron 2 meses y aún no se genera ni la orden de compra. Se ha quedado en cotizaciones. ¿Habré controlado el riesgo? No. Digamos que entonces yo puse, ¿no? Sigamos en lo mismo. Plataforma elevadora. Mi acción era plataforma elevadora. Y lo que se hizo fue comprar más escaleras, escaleras de tijera. ¿Habré controlado el riesgo? ¿Será realmente el control que puse? No, pero ingeniero, lo que pasa es que se evaluó y se determinó de que no era conveniente la plataforma por tal o cual motivo. Puede pasar, puede ser posible. Puede ser que tú planteaste una acción con la mejor de las intenciones, evaluando y pensando que es lo mejor, van a cotizarlo o van a evaluar o van a, no sé, a consultar con un experto a ver qué te ofrece respecto a ese tema y descubren que a lo mejor no es la mejor opción. Aparentemente lo era, pero no lo es. Puede ser también. Entonces habrá que volver a ajustar el plan. Es posible hacerlo, ¿ah? Se pueden cometer esos fallos o puede haber ciertos temas que no se consideraron.
Pero eso habrá que sustentarlo y habrá que documentarlo. Se tendrá que colocar, por ejemplo, ¿no? En base a una evaluación con el proveedor se determinó que no es mejor por tal motivo y se terminó haciendo tal cosa. Listo. Pero tiene que sustentarse, tiene que estar debidamente documentado, tiene que estar controlado. ¿Bien? Pero digamos que sí se hace, digamos que al final cumplimos la acción tal cual, como habíamos planeado. Se compra la plataforma elevadora dentro del plazo. Bien. Se compra la plataforma, mides la eficacia y resulta que no la están usando. O sea, la compraron, se tomaron la foto para la evidencia, la usaron una o dos veces y de ahí no la volvieron a usar más. La acción entonces tampoco no es tan efectiva porque al final no la están usando. O peor aún, pasan 2, 3 meses y otra vez te ocurre un accidente. ¿Te sirvió la plataforma? No, pero ingeniero, de repente ahí la culpa es que no fue de la plataforma, sino que el personal no lo usó correctamente. Bien, entonces probablemente en tu primera investigación tampoco lo investigaste tan bien. De repente yo, siguiéndote un poquito de lo que te dije, lo que hiciste fue guiarte al control como tal, que pudo haber sido uno de los factores, pero desenfocaste o no le diste tampoco el peso necesario al tema del factor personal, al tema del trabajador, tanto en su competencia como en tema de su actitud. ¿Sí? Entonces va en conjunto, por eso es necesario ir midiendo la eficacia. ¿De acuerdo? Necesitamos saberlo para encontrar o corroborar si efectivamente las acciones que estamos proponiendo van a funcionar, están funcionando. ¿Listo? ¿Qué debemos nosotros considerar al momento de implementar, perdón, mis acciones correctivas? En primer lugar, para yo plantear una buena acción correctiva, tengo que asegurarme de que ésta guarde relación o sea coherente con mi causa raíz. Esa es una falla común cuando se ejecuta un plan de acción, cuando se trata de hacer el levantamiento de una no conformidad. Generalmente yo tomo mis acciones en base a lo que veo, en base a lo que encuentro directamente, y me olvido de la causa del problema, me olvido de la causa raíz. Tiene que haber una coherencia. Si yo estoy encontrando, por ejemplo, se me ocurre, tengo un caso que no hace mucho me pasó con un colaborador, con un compañero, perdón, con un colega. Ah, ya me acordé. Tenía mi compañero, no en el mismo trabajo, pero un colega de profesión, me indicaba, ¿no? Que había ocurrido un accidente de trabajo. Y como él conoce, pues, que estoy dictando en ITEC, me dice, oye, ayúdame acá con la investigación. Ya. Me pasa su informe, lo reviso, y básicamente, si no me equivoco, por lo que me acuerdo, era que el accidente había ocurrido básicamente porque el personal se había enganchado, si no me equivoco, un dedo, uno de sus dedos se había enganchado en una especie de... Había habido un tirón, si no me equivoco, entre una cadena y una rama de árbol, creo que habían estado jalando. El chiste es que se había engrampado su dedo, se había quedado atrapado ahí su dedo, y había hecho el tirón y le había fracturado. No le había cercenado el dedo, pero le había fracturado, una fractura. Entonces, entre sus causas había determinado, básicamente, sin lo que más recuerdo, era un tema de comunicación. Más o menos lo guiaba por el tema de la comunicación. Él guiaba de que no había habido una debida comunicación entre el personal que estaba operando la maquinaria y el personal que estaba apoyando desenredando la rama. Algo así. Entonces, yo le consultaba, oye, pero si tú me dices que eso, entiendo de que el operador, digamos que era una grúa, el operador no tenía un rigger. No, sí tenía. No, entonces, ¿cómo es tema? Explícame lo de comunicación, le decía, porque, a ver, está el operador y está el rigger, y entonces, ¿dónde ha habido la falla en la comunicación? No, es que él no le comunicó al otro de que no meta la mano. Digo, pero, a ver, no, pero o sea, ya, tu comunicación entre rigger y el operador es una cosa, ¿no? Ya, pero que no le comunique para que no meta la mano, creo que no va tanto por el tema de comunicación. Pregunto, a ver, en el procedimiento de trabajo, ¿indicaban de que él no debía meter la mano de esa forma? No, no estaba. Ah, ¿y por qué la mete? No, es que por un tema de apurar, no sé cuánto, tenía que haber usado un palo, una barreta, qué sé yo. Ya le digo, pero entonces eso no es tanto tema de comunicación, o sea, bueno, comunicación de que tú no le comunicaste que lo haga de esa forma, pero básicamente ahí encuentro que es un problema de procedimiento. Pero vamos a dejarlo como tú lo tienes, porque él había concluido básicamente que era un tema de comunicación. Vamos al plan de acción y el plan de acción decía corregir el procedimiento. Digo, oye, ¿cómo? ¿Y tu problema no era comunicación? ¿Por qué tu control va al procedimiento? Tiene que haber coherencia. O sea, tú mismo te das cuenta que tu acción se va enfocada a lo que es el procedimiento porque el procedimiento no indicó qué hacer en este tipo de contingencias y ellos actuaron básicamente lo que pensaron que estaría bien sin medir el riesgo.
ya. Pero entonces tu causa raíz también va enfocado por ahí, tú mismo te vas dando cuenta, ¿sí? Te digo. Entonces, tenemos que asegurarnos de que lo que estamos concluyendo en el informe como causa raíz, tiene que estar relacionado con el motivo, con el plan de acción, ¿no? Con la acción que estamos implementando para aparentemente solucionar este desperfecto, este fallo en los controles. ¿De acuerdo? Asegúrate entonces de que tu acción correctiva sea coherente con lo que identificamos en la causa raíz. No puede ser, por ejemplo, que yo identifique que digamos, sea que el personal no contaba con el equipamiento para hacer una actividad y en mi plan de acción coloco capacitar al personal. ¿En qué lo voy a capacitar si no tenía los equipamientos? Tiene que haber coherencia. ¿Bien? Tenemos que garantizar que las acciones van dirigidas al mejoramiento del proceso y no solamente a revisar el procedimiento. De repente ahí te va a sonar que me he contradecido un poco con el tema de revisión de procedimiento. A lo que voy, nuevamente, como siempre insisto, es no solamente enfocarme a, porque de repente te ha pasado que has encontrado varias investigaciones las cuales concluyen actualizar el procedimiento, mejorar el procedimiento, actualizar la IP. Que no digo que esté mala, que no digo que esté mala, está bien, hazlo, porque se necesita, algo ha fallado. Solamente que te asegures que no solamente se quede en modificar procedimiento, en donde a veces solamente cambian fechas, sino que también hagas un cambio significativo en el proceso. Bien, digamos, en este accidente que te comentaba, supongamos que el procedimiento no lo contemplaba. Ok, que lo contemple. Que lo contemple, que indique cuál va a ser el procedimiento que van a seguir o la acción que van a tomar cuando encuentren que el dispositivo se enganche en ramas, por ejemplo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué equipo van a usar? ¿Van a usar algún equipo? ¿Van a parar la actividad? ¿Quién va a operar? ¿Quién va a meter la mano ahí? ¿Quién va a dar la orden para reanudar? Etcétera. No basta entonces solamente con cambiarlo en el procedimiento, cambiar la fecha, simplemente poner como recomendación, sí, cuando el personal se encuentra ahí no debe meter la mano, ya, listo, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿De acuerdo? El cambio o la mejora tiene que indicarme una mejora justamente en la forma de desarrollarlo, no solamente en el documento. Y asegúrate, eso sí, que si es que llegamos a cambio de procedimiento, este se haya difundido. Cada vez que nosotros digamos actualizar hiper, actualizar procedimiento, actualizar estándar, actualizar reglamento, actualizar manual, actualizar el documento que sea, tenemos que llegar o tenemos que concluir también con la respectiva difusión o comunicación. No basta con tenerlo escrito, el personal tiene que conocerlo, tiene que saber que existía eso. Si no, pues es lo mismo que nada, ¿no? No sé si te acuerdas en la clase anterior cuando hablábamos, no, de esta, la anterior todavía, cuando hablábamos de la clase de análisis de causa, y poníamos, ¿no? En uno de los ejemplos, personal eh, no sabía que existía un procedimiento. Y te decía, existe un procedimiento, pero el personal no lo conoce. Entonces, ¿cuál es la efectividad del procedimiento? Existe, está bien, existió. Lo demuestras un fiscalizador y está ahí. Pero, y el personal no lo conoce, entonces, ¿para qué el procedimiento? ¿Sí? La idea de tener los documentos es justamente que estos mismos sean difundidos, si no, no tendría sentido. Que no vaya solamente dirigido a las personas, la famosa concientización. Difundir al personal, concientizar al personal en la prevención de los riesgos, difundir al personal en la negativa al trabajo, en la negativa al trabajo inseguro. Todo siempre, la mayor parte del tiempo seguro que te me has encontrado todo sobre concientizar, difundir, informar, sensibilizar al personal, términos que mucho les gusta usar. Yo ya he hablado antes contigo acerca del tema de la sensibilización y los errores que tiene por ahí en tema conceptual, al menos en la parte de sensibilizar. Entonces, no te enfoques solamente en eso. Está bien, insisto, porque ahí dice justamente, no solamente. Sí hay que difundirle, hay que comunicarle un nuevo procedimiento. Si es que no conocía Sweeper, habrá que hacerle de comunicar de conocimiento Sweeper nuevamente. Si hubo o si encontró que efectivamente fue por un tema de que ellos mismos no tuvieron la actitud respecto al trabajo seguro, entonces habrá que comunicarles que necesitamos que tomen más conciencia sobre el tema de seguridad. Está bien, es correcto, pero no solamente te enfoques ahí. Ya, trabajas por un lado en el trabajador, sobre el tema de su conocimiento o incluso el tema de su actitud. Ya, perfecto. Por otro lado, trabaja con otras medidas más efectivas que aseguren que aunque él no tome esa conciencia,
vamos a reducir la probabilidad de riesgo de que pase otro accidente. Barreras duras y barreras blandas. Si sabes la diferencia, ¿cierto? Barreras blandas, equipos de protección personal, controles administrativos, señalización, capacitación, procedimientos, que tienen que ver mucho con que el personal los vaya a aplicar. Oye, yo te doy un EPP, pero depende de ti que lo uses. Oye, yo te doy una capacitación, pero depende de ti que me escuches. Son barreras más blandas, dependen del personal. En cambio, las barreras duras, eliminar, sustituir, control de ingeniería, son mucho más efectivas, porque dependen menos de la persona. Oye, yo voy a eliminar este riesgo o elimino esta situación de peligro, ya dependo menos de que el personal vaya y se exponga o no al riesgo, porque yo lo estoy eliminando, lo estoy controlando de forma más efectiva. Bien, tratemos en lo posible, porque no siempre se puede, lo sé, o al menos es muy difícil a veces hacerlo, tratemos en lo posible de incluir alguna barrera dura, alguna barrera efectiva, alguna barrera que tenga que ver con ingeniería o que tenga que ver con eliminar por completo algún proceso que sea muy riesgoso. No solamente lo dejes en capacitar y EPPs, no solamente que quede ahí, que sea algo mucho más efectivo. ¿De acuerdo? Ten cuidado con esta parte también. Que sea factible su realización, obviamente no podemos pues tampoco volar y poner cosas demasiado exageradas que a la larga nunca se van a cumplir. Obviamente tienen que poder desarrollarse en tema de tiempo, en el tema de los recursos que tenemos disponibles para su implementación. Tenemos que también considerar estos factores al momento de poder llevar a la práctica alguna acción. Y tiene que indicar, claro, sus fechas de cierre, ¿no? Tiene que haber plazos. Como te digo, el tiempo para poder implementarlas son limitados. Entonces yo debo cumplir con mi acción en cierto plazo y al cabo de ese plazo se supone que mi acción ya tendría que estarse implementada y yo tendría que poder medir su eficacia. Entonces debemos acostumbrarnos también a trabajar con ciertos plazos. Dale 15 días, una semana, un mes, 2 meses si quieres, el tiempo que se considere prudente. Yo sí te sugiero, y eso sí te sugiero, por favor, que por un tema de que de repente te pueda llegar una fila a fiscalizarte, a pedirte tu informe de investigación, procures acciones que tanto se puedan hacer, quizás te tome más tiempo, 2, 3 meses, como que también acciones que se puedan hacer más rápido, ¿sí? Porque cuando llegues a una FIL, probablemente te pregunte tu plan de acción y te pida evidencias del mismo. Y si te pide evidencias y no tienes nada, puede haber problemas. No, pero ingeniero, es que yo puse mi plan que se iba a hacer de acá el otro año todavía, pero ya hasta el otro año y en el lapso que va a llegar Sonafil no has movido un solo dedo más, entonces no es tan efectivo. Tu plan puede decir de acá a 2, 3 meses, lo que tú quieras, pero Sonafil va a llegar a preguntarte, ¿ya qué hiciste? Y si tú no tienes nada para mostrarle, vas a tener inconvenientes. De preferencia, mira, ¿sabes qué? Mi plan de acá dice para 2 meses, pero yo ya avancé con esto. Ah, muy bien, tengo evidencia, ¿no? El resto todavía está en plazo, pero ya algo se avanzó y eso está bien. Además, recuerda que en el formato de registro de accidentes te piden justamente ese plan de acción con su fecha de cierre de la acción. Entonces, también tienes que tenerlo en cuenta al momento de poder implementar correctamente tus acciones correctivas. ¿Listo? Muy bien. Ahora la parte importante, ingeniero, muy bien, esto es básicamente como recordar lo de la clase anterior, ya sé que debo tener mi plan de acción, ya sé que esto me ayuda a que no me vayan a ocurrir accidentes en el futuro, pero ingeniero, yo he venido el día de hoy sacrificando mi sábado para que usted me explique cómo voy a medir la bendita eficacia. Yo sé, ya usted ya me dijo, ya me convenció que yo tengo que medir la eficacia de mis acciones. Listo, enséñeme cómo lo voy a hacer, cómo evalúo la eficacia de mis acciones. Existen distintas formas, no hay una única forma efectiva, depende bastante realmente del tipo de acción y de lo que tengas disponible a la mano y los recursos sobre todo que tengas disponibles para poder hacerlo. Vamos a definir algunos criterios que podrías considerar. Primero, define periodos. Tiene que haber ciertos periodos a través de los cuales o al cabo de los cuales tú podrías revisar el cumplimiento de esa acción. Digamos, pusiste un plan para 2 meses o un mes de repente en el cual determinaste que se iba a hacer capacitación. ¿Ya? Vamos a suponer que ibas a hacer un programa de capacitación y que ibas a ejecutar capacitación. Muy bien. Digamos que fue para un mes, entonces al cabo de ese mes o de repente antes, vas revisando si efectivamente las capacitaciones ya se dictaron. Es una forma de evaluar que la acción se está cumpliendo, en primer lugar. La acción se está cumpliendo, muy bien. Entonces la acción va tomando eficacia, va formando esa eficacia. Aún no sé si es eficaz porque todavía no la termino, pero voy viendo que se va generando. Listo.
Entonces, primero, define tus periodos para su revisión. ¿Cada cuánto vas a revisar la eficacia de esta acción? La puedes hacer tú mismo o lo puede hacer el mismo comité en sus reuniones normales, en sus reuniones ordinarias, como gusten, pero definen esos plazos. Luego, haz muestreo posteriores para el cierre del plan. Digamos que la acción se completó. Planteé que se iba a hacer un plan de capacitaciones o un programa de capacitaciones. Acabó el mes o los 2 meses que le planteé. Muy bien. Me espero 15 días más o un mes más después de que ya la acción supuestamente cerró y hago un muestreo. A ver, de esta capacitación que se dictó, a ver cómo va la gente, cómo va trabajando. Evalúo, inspecciono, verifico. Digamos que, como te decía, la acción fue comprar una plataforma elevadora, listo. Se compró y tengo fotos de que la usaron. Y tengo evidencia de que capacitaron su uso. Muy bien. Un mes, 2 meses, y hago una inspección inopinada a donde se supone que lo están usando y veo, ¿lo están usando? ¿Lo usan o no lo usan? ¿Lo usan correctamente o no, o lo usan de forma incorrecta de repente? Entonces, esa también es una forma de poder encontrar si la acción fue o no eficaz. Puedes hacer también, por ejemplo, evaluaciones de desempeño del personal. Esto de repente enfocado un poquito más a lo que son capacitaciones. Digamos que tu plan de acción tenía que ver con entrenamiento, uso de equipos o alguno de estos puntos. Entonces, lo que hacemos es evaluar el desempeño del personal. Con esto no solamente me refiero a parte de conocimiento, ¿eh? Puede ser con tema de conocimiento, pruebas teóricas, exámenes, qué sé yo, pero también puede ser que evaluemos el tema de su desempeño en el trabajo, el desarrollo de su actividad, tiempo de respuesta, etcétera. Entonces también es una forma de evaluar si el personal cumple o no. Nuevos índices o nuevos indicadores. Puede ser que yo implemente una acción la cual conlleva a que exista un nuevo indicador en seguridad. Y justamente la manera de saber si esta acción fue eficaz o no es cuánto ha repercutido ese indicador. ¿Ah? También es una forma entonces de poder encontrarlo. Te lo pongo de forma muy corta. Digamos que mi indicador es no conformidades en seguridad. Yo implemento mi plan de acción y voy y verifico que efectivamente mi cantidad de no conformidades está reduciendo. Entonces, eso es una manera también de poder encontrar si mi acción está teniendo un impacto o no. De repente, desde que planteé la nueva acción, mis no conformidades están aumentando. No es eficaz. O mis no conformidades siguen en lo mismo. Tampoco es eficaz. Se supone que tiene que haber una reducción. Bien. Disminución u optimización de recursos. Puede ser que antes de implementar la acción haya tenido yo mucha pérdida, mucha merma, mucho sobretiempo quizás o algún otro error. Y pues ahora con la acción implementada hay una mejora en el tema del uso de los recursos, ¿no? Disminuyo el consumo de recursos o disminuyo las pérdidas o los optimizo en todo caso. Uso la misma cantidad de recursos, pero obtengo resultados mucho más efectivos. Estoy haciendo un uso más óptimo de los recursos, maximizando beneficios. Bien. Eliminación de la fuente generadora de no conformidades. Puede ser también que yo determine, en base a mi plan de acción, como te decía, que puede ser una barrera dura como lo es eliminar, que yo elimino por completo esa situación de peligro, de riesgo, y se supone que con eso ya pues la acción debería ser eficaz, ¿no? ¿Sabes? Que no hay situación de riesgo que conlleve o que me traslade a que pueda ocurrir el accidente. Entonces, estoy eliminando la fuente potencial de riesgo, se supone también que mi acción es mucho más eficaz por haber alcanzado hasta ese nivel de control del riesgo. Bien. Y por último, y una forma también de poder evaluar si una acción es eficaz, es mediante la auditoría, que puede ser una auditoría interna, como que también puede ser una auditoría de Mintra. Si la puedes hacer de forma interna, sería un poco mejor en el sentido de que puedes ir encontrando desviaciones más rápido sin esperar la presencia de alguien más, por eso es una auditoría interna. Entonces, esta auditoría interna te va a permitir a ti identificar si el nuevo control o bueno, el plan de acción que se va a convertir en tu nuevo control se está cumpliendo, es eficaz, funciona, estamos asegurando control de riesgos, estamos evitando que más adelante se presente otro accidente, etcétera. Entonces, estos son algunos criterios o algunas formas en las cuales podrías evaluar la eficacia de tus acciones correctivas. ¿Listo? Ingeniero, muy bonito. Ahora, tráigamelo con ejemplo. Muy bien. Pongamos un ejemplo simple, un ejemplo bastante sencillo. Digamos que ocurre un accidente por una caída a distinto nivel de trabajador. Muy bien. Entonces, como mi accidente ha sido esto, vamos a suponer que hice todo mi proceso de investigación. Se supone que yo voy a implementar una acción
para yo cumplir cierto objetivo, ¿cierto? Y en este caso mi objetivo va a ser evitar accidentes por caída de desnivel en los próximos 3 meses. Ingeniero, pare su carro un momento. ¿Cómo va esto? ¿Cómo es esto de 3 meses? Se supone que va para siempre. Muy bien. Aquí puede surgir un interrogante, por ejemplo, en el cual tú dices, ¿no? Ya, yo implemento acciones o implemento un plan de acción para evitar que más adelante me ocurran accidentes. Muy bien. Y se supone que mi acción va a ser eficaz en el sentido de que no me ocurran accidentes. Correcto. Pero ingeniero, ¿yo cómo voy a saber realmente que en el futuro no me van a ocurrir accidentes? No puedo saberlo. Y si no puedo saberlo, significa que mi acción nunca se va a cerrar. Porque claro, mire, yo implemento mi acción, espero 3 meses, 6 meses y no ocurre nada. Acá mi acción es eficaz. Pero si me ocurre algo al mes 7, entonces mi acción no funcionó. ¿Qué sentido tiene? Entonces mejor lo dejo y nunca lo cierro y en algún momento va a pasar algo. Por eso es que debemos delimitar en el tiempo. Claro, yo estoy proponiendo como acción 3 meses, tú de repente puedes proponerlo más. No es que esto tiene que ir en tu informe, no es que esto tiene que ir en algún documento como tal, sino que es la meta que te estás planteando, básicamente. Digamos, yo me ocurre, como te digo, me ocurre el accidente, ya. A primera impresión, lo que yo voy a buscar con mi investigación o lo que voy a buscar con mi plan de acción es que no me ocurran más. Para yo determinar si mi acción fue eficaz o no, es que, por ejemplo, por lo menos en los siguientes 3 meses no me debe ocurrir ningún accidente más. Por ejemplo, tú le quieres poner 6 meses, tú le quieres poner un año, bueno, es una forma también, ya lo determinas tú, ¿no? Ya evalúas tú tu nivel de riesgo, a ver cuánto sería tu tolerancia o tu apetito de riesgo de repente, o tu capacidad de riesgo, quizás. ¿De acuerdo? Entonces, esto es a manera referencial, a manera de ejemplificar, para que se entienda el tema de que no porque en algún futuro me puede llegar a ocurrir un accidente, porque puede pasar, significa que mi acción nunca se va a cerrar. Puedo cerrarla, ¿listo? Solamente determina tú el plazo que consideres conveniente. Para este ejemplo, vamos a suponer que en los siguientes 3 meses no quieren más accidentes. Muy bien. Entonces, se ha planteado el siguiente plan de acción. Pongamos que estas son las acciones que se han identificado. Primero, van a realizar la adquisición de equipos de detención de caídas e implementar a todo el personal, ¿ok? El responsable es el responsable de adquisiciones, aquí está su plazo, ya se realizó, muy bien. Capacitar al personal en trabajos en altura y el uso de equipo de detención de caídas, muy bien. Responsable prevencionista, su plazo, ya se realizó. Actualizar la IPL y el procedimiento de trabajo en altura, muy bien. Responsable, su plazo, ya se realizó. Listo. Ingeniero, pero usted dijo que no solamente capacitaciones, sino solo procedimiento, y no está solo. Fíjate. Capacitación, procedimiento, control de ingeniería. Ingeniero, esto es un EPP. Más que un EPP, es un control de ingeniería. ¿Sí? Porque este no es para después de la caída, es para evitar justamente la caída, para detener la caída. Control de ingeniería. ¿Listo? Entonces, fíjate, tenemos 3 acciones. Además, esa manera de ejemplo nada más. Tenemos la acción, tenemos su plazo, el tiempo limitado para poder hacerlo, y el responsable. Las anterior, un solo responsable. Puede ser que se involucren más personas en esto, sí, pero deja un solo responsable para que se encargue de la gestión del control. ¿De acuerdo? Tenemos las acciones, su responsable y su plazo. Muy bien. Pasemos a la eficacia. Entonces, tenemos la acción y a cada acción, esto no es necesario que vaya en tu informe, ¿eh? Esto va prácticamente como forma adicional o forma de controlar. A cada acción le planteas una meta que quieres alcanzar. Por ejemplo, tú tienes que quieres hacer la adquisición de los equipos de detención ante caídas. Muy bien. Tu meta es que se implemente al menos al 75% del personal con estos equipos de detención de caídas. ¿Ya? Digamos que se implementó, porque ya tenemos que se implementó. Se realizó la adquisición de nuevo equipamiento en compra de 3 grupos, obteniendo el 80% del personal implementado a la fecha. Ah, bacán. Se implementó la acción y se ha cumplido con la meta. Se ve que mi acción está funcionando. La fecha es dentro del plazo. ¿Qué acción más voy a tomar? Bueno, continuar hasta seguir el 100%. Todo trabajador nuevo le van a dar un equipo también. Muy bien. Fíjate, voy controlando la acción. Vamos a la segunda, capacitar en trabajo en altura. Muy bien. Meta, evaluar al personal que ha sido capacitado y que te dé un promedio de 18 de nota. ¿Ok? Implementación, se brinda la capacitación de trabajo en altura por parte del proveedor que te da los equipos anticaída. Se evalúa el personal y se obtiene una participación del 100% del participal y nota promedio 19. Bacán, hemos cumplido la meta. Aquí está su fecha. Y otra acción, bueno, que hay que seguir haciendo las reinducciones,
Si alguien ha fallado en algún punto en el examen, a ver en qué falló, seguir haciendo la indicación. Muy bien. Seguimos controlando. Actualizar la hiper. Muy bien. Meta. Reducir las observaciones en campo respecto a trabajos en altura en un 90%. Digamos que yo tengo un formato de checklist que cuando cada vez que voy a hacer mi inspección, siempre encuentro algo que observar y lo voy marcando. Y entonces ahora se entiende que debería encontrar menos de estos fallos. Implementación. Se cuenta con la IP, procedimiento actualizado, se realizan inspecciones diarias y si hay una reducción del 70% de las observaciones. Aguanta, yo quería una del 90, solo tengo el 70. Vamos en camino, entonces hay que continuar con las difusiones y volver a hacer inspecciones hasta que se alcance la meta propuesta. Vamos controlando cada acción, ¿te das cuenta? Entonces, la forma básicamente de evaluar la eficacia, como te puedes dar cuenta aquí, es identificar mi acción, controlar que sea ejecutado, de ser posible, colócale una meta, que es lo que quieres alcanzar con esa acción, que puede ser de repente sustentado en el tiempo, qué sé yo, y luego pues vas evaluando que efectivamente se cumplió, que alcanzaste o no la meta. Si la alcanzaste, bacán, ¿qué más vas a seguir haciendo? O si no, lo dejas simplemente ahí. Y si no se alcanzó, ¿qué cosa vas a hacer o cómo lo vas a corregir? Se entiende pues que todas estas acciones o planes de acción que estamos implementando, ahora son plan de acciones, ahora son acciones correctivas, pero una vez que ya las implementaste y que corroboraste que funcionan, van a formar parte de tus controles de tu sistema de gestión. Y es importante, porque la investigación no quedó aquí. O sea, la idea de investigar y la idea de implementar un plan de acción es que esto se convierta en parte de tu sistema de gestión. No te vayas a descuidar de ese foco. ¿De acuerdo? Listo. Para poder complementarlo un poquito más, ingeniero, sí, muy fácil. Usted se ha puesto seguro ejemplos que usted pues controla, usted tiene cómo hacerlo. A ver, ¿por qué no lo hace con el ejemplo de la clase anterior? Acá está. Acá está nuestro ejemplo de la clase anterior. Por si no te acuerdas o si no entraste a la clase del día jueves, habíamos revisado el caso de un accidente en el cual un personal del área de telecomunicaciones había sufrido una deflagración por un tema de que un supervisor de forma irresponsable enciende un encendedor para poder iluminarse en la actividad donde había una fuga de gas. Hay una explosión, se determina básicamente entre las causas que fue por un tema de baja en la capacitación porque el personal que había participado no contaba con la competencia para hacer el trabajo. Entonces, el plan de acción que se propuso fue el siguiente. Primero, actualizar el programa de capacitaciones a todo el personal operativo y considerar aquellas referidas a los procedimientos de trabajo. Nosotros habíamos encontrado de que no se había difundido correctamente el procedimiento de trabajo, o al menos no al personal que participó en esa actividad. Su responsable, su plazo y que ya se había realizado. Muy bien. Realizar una retroalimentación del procedimiento de trabajo, verificar los pasos los pasos a seguir antes de desarrollo de la actividad. Muy bien, en proceso, aguanta. Esta acción como que no se ha culminado. Vamos a evaluarlo ahorita. Establecer un procedimiento de comunicación para situaciones de emergencia o casos donde hay que paralizar o suspender la actividad, que todavía no se hizo. Habíamos encontrado también en ese análisis de causa de que se conocía que existía esa situación de riesgo, pero no se había dado el tratamiento oportuno o no se había comunicado al resto del personal para que tengan en cuenta el momento de controlar sus riesgos. Nosotros también lo estábamos identificando de esta forma. ¿Ok? Bien. Ah, que me quedé uno. Actualizar la hiper y considerar los riesgos de deflagración en las actividades en espacios confinados. ¿Listo? Entonces, cada uno está ahí, su acción, con su respectivo responsable, su plazo y el estado de desarrollo. Entonces pasemos a mi cuadro más ampliado. Tengo mis acciones y a cada una de ellas le vamos a asignar una meta. Ingeniero, ¿puedo asignar la meta a dos de ellas de repente? Sí, ¿por qué no? Mira, fíjate acá. Actualización programa de capacitación, muy bien. Su meta va a ser que hay que obtener un nivel de asistencia del 95% de capacitaciones. Voy a capacitar el personal, pero al menos el 95% deben participar. Listo, planteé una meta. Retroalimentar el procedimiento de trabajo. Muy bien. Quiero reducir mis observaciones en campo, en inspecciones, en espacios confinados directamente o en general en un 100%. Bacán. En el tema de las comunicaciones, quiero obtener un reporte de actos y condiciones subestándares por parte de los trabajadores. Quiero mínimo 10. Quiero que al menos 10 veces me hayan comunicado en un acto o condición subestándar para yo hacer seguimiento y hacerle tratamiento. Bacán.
Actualizar la hiper también, reducir observaciones en campo respecto a seguridad, espacio confinado, 100%, listo. Entonces, he planteado mis metas para cada una de estas acciones. Repito, esto ya no es necesario que vaya en tu informe. Esto lo puedes usar como control interno para asegurarte de que efectivamente se vayan a implementar y se cumplan. ¿Ok? Vamos ahora a la implementación. Se implementó el programa de capacitaciones, bacán. Se dictaron tres de ellas, se entiende que hay más, pero se han dictado tres, referidas al procedimiento de trabajo, y participó el 100% del personal. Ah, chévere. Su fecha en la cual se implementó. ¿Qué acción? Continuar con la capacitación. Muy bien. Entonces, esta acción, de momento, ha sido eficaz, porque quería actualizar el programa, asegurarme de que todos participen, tenía una meta y la he cumplido y está dentro del plazo. Chévere. Muy bien. La acción se va a cumplir. Vamos con la siguiente. Se realizó reuniones con el área de operaciones para la revisión de los procedimientos de trabajo. Vamos bien, pero todavía queda pendiente una reunión más para tal fecha para revisar lo faltante. Ah, no la revisé por completo, me faltó. Entonces, mi acción de momento, a la fecha en la cual se revisó esta acción, se supone, no es eficaz, porque todavía no la culminé. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y ahí va dos opciones. Primero, o cambiar por completo la acción, porque no está funcionando, o en todo caso ajustarla para asegurar su cumplimiento. ¿Sabes qué? ¿No la haces todavía? Ok, lleva a cabo la reunión y haz la difusión de una vez. Tenemos que medirlo, tenemos que evaluar. Cualquiera de esas dos te puede servir. ¿Listo? Entonces, en este caso, no se había completado, hay que asegurar que se cumpla, pondremos un nuevo plazo si es necesario y se evaluará pues efectivamente si se cumplió o no, pues, para luego medir la meta respectiva. Siguiente, procedimiento de comunicaciones. No se ha implementado el procedimiento para paralizar actividad para comunicar riesgos, entonces la acción tampoco ha sido eficaz porque no se hizo. No estoy asegurando el control de mi riesgo, porque encontré como una de las causas de que había una situación que no se comunicó. Listo, entonces hay que hacerlo, hay que implementarlo. Se sustentará por qué no se hizo, si es que habrá que poner alguna sanción al que no lo hizo a tiempo, tendrá que colocar el llamado de atención respectivo y pues se pondrá una nueva fecha para revisión, ¿no? Se solucionará. Siguiente, se actualizó la hiper, se realizaron inspecciones, se encontraron cero observaciones. Ok, por lo menos el tema de hiper se va encontrando de que no hay tantas observaciones, vamos cumpliendo bien, perfecto. Y así entonces es como vas haciendo el seguimiento a la eficacia de tus acciones. Básicamente es establecer todas tus acciones, asignarle a cada uno una meta, algo que quieres alcanzar al respecto, hacer el control de su implementación, que se ejecuten conforme lo planeado dentro del plazo, con la integridad de la acción, y si no fue así, ver de qué manera se va a ajustar, se va a reemplazar la acción o en todo caso se asignará más recurso o más tiempo para poder llevarla a cabo y determinar si efectivamente funcionó o no. Supongamos que en el tema de capacitación, vamos a suponer que vamos a deformar un poquito el accidente que ocurrió y vamos a suponer que en la investigación yo concluí que fue porque el personal no sabía, pero digamos que no fue así, digamos que el personal no tenía el equipo para hacer la detección de gases. Supongamos, que sabemos que no fue así, pero supongamos. Vamos a suponer que yo concluí que el tema fue personal, ¿no? Personal no lo hizo, ya. Hago la capacitación, acá. Y asigné como meta de verificar que el personal haga uso del equipo. Implementé la meta, se cumplió en el plazo. Hago las revisiones y encuentro que igual no cumplen porque no tienen el equipo. Entonces, ¿qué voy a concluir con mi eficacia de acción? Que mi acción no sirvió para nada. Ya, el personal está capacitado, está bien, pero ¿qué cosa van a prevenir si no tienen el equipo con qué hacer? ¿Sí? Quiero que me entiendan de esa forma. La idea de implementar la acción es justamente que la acción genere un impacto significativo, genere un impacto positivo. Y para eso tengo que asegurarme de que mi análisis de causa esté bien hecho y que guarde coherencia, pues, entre el plan de acción y la causa raíz. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hasta aquí alguien alguna duda, pregunta hasta este punto? Si no, ya para pasar a la parte final. ¿Sí? ¿Está quedando claro hasta este punto? Uf, muy bien. Ya para finalizar, consecuencias de los accidentes. Un accidente de trabajo puede generar pues consecuencias significativas tanto para la empresa como para los trabajadores. En el caso de un trabajador, obviamente un accidente le va a provocar mucho sufrimiento, tanto físico, tanto en la parte moral. Puede significar la disminución o pérdida parcial
o completa, temporal o incluso permanente de sus capacidades físicas. Hay muchos trabajadores que luego del accidente se recuperaron, pero no quedaron completamente igual, su capacidad física no fue la misma. Depende mucho de su edad, depende mucho del tipo de lesión, depende mucho incluso del lugar donde se trataron, ¿no? Entonces, esto genera pues obviamente un desgaste para el propio trabajador. Disminuye también el tema de su vida productiva, o sea, asumamos siempre de que cada vez que pasa un accidente, por más recuperado que estés, tu cuerpo no es el mismo. Sí, es una lesión de consideración, entonces no va a ser igual. Hay una disminución también en tu vida productiva. Puede significar incluso la restricción de su ingreso económico y presupuesto personal. Puede ser que ahora el trabajador, como te produce menos, como ya no trabaja igual que antes, ahora empieza a ganar un poco menos. O puede ser que haya quedado con alguna secuela que requiera cierto gasto de repente en algún tratamiento o en algún medicamento que obviamente va a afectar sus finanzas personales. Entonces también puede repercutirlo de esa manera. La disminución de sus expectativas de desarrollo personal. Probablemente esta persona tenía algún, eh, tenía algún proyecto personal, de repente tenía alguna meta, tenía algún proyecto de vida que quería cumplir y ahora a causa del accidente pues ya no podrá hacerlo. Entonces eso también lo va a afectar el tema de su propio proyecto personal. Y la disminución de su esperanza y calidad de vida. Mi personal va a ver afectado el tema de la calidad de vida. No estoy incluyendo que también aquí, pero también obviamente repercute en el tema de sus familiares, ¿no? Dependiendo de la gravedad del accidente, pues las familias sufren. Pues si es muy joven, de repente sus padres, sus hermanos, o de repente incluso sus propios hijos o su esposa, ¿no? Son cosas también que pueden pasar. Yo me acuerdo mucho cuando recién empecé a trabajar que tuve conocimiento de un accidente, no en la empresa donde estoy, pero sí en otro lado. Pues, lo conocían, en el sector se conocían así casi entre todos. Habían tenido conocimiento de un trabajador que había sufrido un accidente muy grave en el cual la persona no había fallecido y aunque de repente te suena un poquito cruel, desafortunadamente no había fallecido porque había sobrevivido, pero esta persona había perdido ambos brazos y había perdido la capacidad de caminar y aún estaba en cuidados intensivos. Esto implicaba que ya de por sí la persona decían que ya no iba a volver a caminar tampoco, había sido un accidente muy, muy grave, la secuela iba a ser completamente severa. Muchos hablaban el tema de cómo iba a estar su familia, ¿no? Sus hijos, su señora, los gastos que iban a tener que hacer por el tema médico. Por ahí muchos hablaban de que el accidente básicamente había sido por un error garrafal, grosero de la persona en sí, más que de falla de control, sino que había sido un error directo del trabajador y que ahí también veía repercutido el tema de las, el tema de los gastos de indemnización, por ejemplo. Entonces, era un tema muy complejo, muy complicado, y como te digo, o sea, imagínate el desgaste emocional tanto para el trabajador como para sus propios familiares. Es un tema muy complicado, es un tema muy delicado y pues, si bien de repente no debería ser la forma idónea de difundir el tema de accidentes, sí es bueno hacer recordatorio a los trabajadores que un descuido puede significar pues una pérdida grande no solamente para ellos, sino también para sus familiares. ¿Listo? Esto desde el punto de vista del trabajador. Ahora, para la empresa, bien implica consecuencias severas. Hay costos directos que involucran, por ejemplo, gastos que va a hacer la empresa respecto a la prevención, como en el post-accidente, ¿no? Que tienen que ver de repente con el tema de compensaciones, las primas de seguro, las indemnizaciones que hay que hacer, o de la parte indirecta, porque se va a pagar costo directo por recuperación del trabajador, o también de repente por recuperación del material o los equipos que se van a deteriorar, y de forma indirecta también tenemos otro tipo de costos como por ejemplo reducción en las jornadas laborales, eh, el tiempo que se va a perder en la investigación, el daño a la imagen de la empresa, porque cada vez que le va a ocurrir un accidente a una empresa, siempre la empresa ante la comunidad no va a ser percibida de forma positiva, aun cuando la empresa demuestre que no tuvo responsabilidad, peor todavía, van a decir, no, seguro pagaron para que no le digan nada. Lamentablemente se va a generar esa mala imagen. De todas formas, por más que haga las cosas bien, va a tener un daño en su imagen también. Puede ser que clientes que quisieron colaborar con esta empresa digan, oye, mira, se accidentó, o sea, que no me da confianza, mejor trabajemos con otra empresa, ¿sí? Y aparte también, como les mencionaba en una de las clases anteriores, puede haber incluso una disminución en el tema de la confianza de los trabajadores, ¿ok? Entonces son también algunos efectos que podemos considerar. Dame un par de minutos, por favor.
para solucionar el tema de mi batería. Listo, ahora sí. Disculpa, tengo un problema con la batería de mi laptop. Muy bien, entonces esos son algunos costos directos e indirectos también del accidente para las empresas, ¿sí? Existe una teoría justamente para esto. El tema de investigar o determinar los costos por un accidente también es muy variable, porque depende mucho del tipo de accidente que ocurra, ¿no? Pero más o menos nosotros podemos encontrarlo de la siguiente forma. Ejemplo, nosotros sabemos que que el costo visible o el costo directo de un accidente, en primer lugar, son los costos de la lesión, ¿no? Gastos médicos, el tema de la recuperación de la persona, alguna compensación que haya que hacerle por el tema de la recuperación que va a tener. Esos son los costos visibles, como si fuera la punta del iceberg. Más internamente tendremos lo que son daños a la infraestructura, a los equipos, a los edificios, a las herramientas, al producto en sí o a los materiales que se usen para su implementación o para su desarrollo o su elaboración, los costos que puedan implicar la interrupción o las paradas de producción, que también influyen pues en el tema del accidente, los gastos que puedan incluir de repente en proporcionarte equipos de emergencia o alquiler de nuevos equipos que se requieran para reemplazar los que estén defectuosos o para cubrir el tema de la baja que tengas para poder cumplir con tus metas de producción, también implican nuevos costos. Entonces, esos también son costos que están más profundos. Y ya mucho más profundo, que tampoco no se suelen medir mucho, el tiempo que se va a perder en la investigación del accidente, los salarios que se van a dejar pagar, que se van a dejar de pagar durante la investigación o durante la recuperación de la persona, los costos de contratar o preparar personal nuevo o personal que reemplace a los que están saliendo, sobre tiempos que se tengan que hacer, tiempos extras para la supervisión, tiempos que se empleen para trámites administrativos o costos de trámites administrativos. El trabajador que regrese te va a producir menos en un futuro, pérdida de la imagen de la empresa, en el prestigio, posibilidad de poder acceder a nuevos negocios de repente con otros clientes. Entonces, por cada dólar de costo visible, costo de lesión y enfermedad, más o menos incurriremos en unos 5 a 50, puede variar, de algún gasto contabilizado por daño a la propiedad, que son los costos sin asegurar, y más o menos de 1 a 3 también de algún costo misceláneo que no está asegurado, ¿sí? Más o menos para que te hagas una idea de los tipos de costos que pueden incluir en un accidente. Bien, aunque también me gustaría añadirte, porque algunos, no en esta clase, pero a veces me preguntaban, ingeniero, ¿qué pasa si yo de repente tengo mi ISO 45001, ¿sí? O quiero certificarme en ISO 45001 y me pasa un accidente fatal, ingeniero? ¿Ya no puedo certificarme? Sí puedes. Ingeniero, pero se me murió alguien, ¿no? Falló mi sistema de gestión. Sí. ¿Y puedo certificarme? Claro, sí se puede. Ingeniero, pero ¿cómo? Básicamente, cuando uno certifica ISO 45001, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no es que asumimos de que la empresa es cero accidentes, no es que asumimos que la empresa nunca se va a accidentar, ¿de acuerdo? Recuerda que los sistemas de gestión no son perfectos y pueden haber fallos. Se entiende que, claro, te ocurrió un accidente, es de gravedad, y se entiende que en algo ha fallado muchísimo tu prevención. Lo que va a evaluar un auditor de ISO 45001 cuando venga a revisar, cuando venga a revisar el tema de tu accidentabilidad, pues supongo que tendrás que decirle, se entiende que tendrás que decirle que tuviste un accidente, va a evaluar cómo abordaste ese accidente, cómo lo investigaste, cómo determinaste por qué fue que ocurrió, qué hiciste tú para prevenirlo. Se supone que algo hiciste, si no hiciste nada para prevenirlo, pues ni modo, ahí sí no va a haber certificado. Si hiciste para prevenir, ¿qué hiciste para prevenir? Entonces, ¿en qué fallaste? ¿Qué dice tu investigación? ¿Qué acciones tomaste posterior al accidente? Evalúan todo eso y determinan que efectivamente le has dado el tratamiento correcto, entonces
no tendrías por qué tener problemas con una certificación ISO 45001. Bien, criterio parecido aplica, por ejemplo, con el ISO 14001 ambiental, donde por una contingencia ambiental no es que pierdas automáticamente el certificado, siempre y cuando actúes de forma oportuna, des una respuesta efectiva y hagas el tratamiento de la contingencia, del incidente, del accidente en sí, se puede todavía tener una auditoría exitosa en ISO, por ejemplo, en ISO 45001 o ISO 14001, la que tú gustes. ¿Sí? Ten en cuenta eso, por favor. En el tema de la responsabilidad del empleador podemos encontrar también tres principales. Primero está la responsabilidad administrativa, la que ve la SUNAFIL. Esta nos dice que todo accidente grave es tratado de oficio por la Inspección de Trabajo, la Autoridad Inspectiva del Trabajo, que en este caso es SUNAFIL. Si SUNAFIL detecta alguna infracción respecto a la prevención de riesgos, te impondrá una sanción económica a la empresa, que casi siempre es que sí. O sea, SUNAFIL, cuando ocurre el accidente, verifica, hace su investigación y determina, ¿no? SUNAFIL va con la idea, ok, este personal se accidentó trabajando para ti. ¿En qué fallaste? ¿En qué fallaron tus controles? ¿Falló tu hiper? ¿Falló, no sé, tu capacitación? ¿Falló tu aptitud médica? En algo ha tenido que fallar. Y si yo encuentro que ha habido ese fallo y a causa de este fallo es que se accidentó el trabajador, entonces se te coloca la sanción respectiva insubsanable, porque no puedes corregirlo, el accidente ya pasó, ¿sí? Si lo detectaran antes de que ocurra el accidente, todavía hay chance de poder levantarlo, todavía hay chance de que no te pongan sanción. Pero si ya ocurrió el accidente, modo, es muy probable que te pongan la sanción económica. La responsabilidad civil va por un tema de la indemnización económica que pueda pedir el accidentado o sus familiares por daños y perjuicios por el tema del accidente. Recuerda siempre que las sanciones que pone SUNAFIL son sanciones básicamente para ellos o para el Estado, no va directamente a los familiares. Si un familiar o un accidentado quiere pedir retribución para sí mismo, tiene que hacerlo mediante otra vía, ¿no? No es con la SUNAFIL, sino ya sería mediante la vía judicial. Y también puede haber una responsabilidad penal. Recuerda que un accidente grave en el cual interviene pues la fiscalía, se determina que hay una responsabilidad directa del empleador por no proporcionar los medios de seguridad, entonces se puede poner se le puede considerar básicamente como un delito, y puede haber prisión pues para los empleadores, ¿no? Directamente para el empleador, principio de responsabilidad. ¿Listo? Sobre la SUNAFIL, entonces, la sanción económica va a variar bastante dependiendo el tipo de empresa, que puede ser micro, pequeña o no MIPE de frente, la cantidad de trabajadores afectados o la cantidad de trabajadores que tenga y la gravedad de la falta, que puede ser leve, grave o muy grave. En base a estos criterios, SUNAFIL determina pues cuánto te va a colocar de sanción, ¿no? Aquí podemos encontrar la tablita, la cual te indica la cantidad pues el monto en soles que te pueden colocar este, en base a la infracción que hayas cometido, ¿no? Digamos, por ejemplo, en el caso anterior, digamos que era una empresa, vamos a suponer que era pequeña, digamos que era una empresa, bueno, en realidad debe ser no MIPE, vamos a suponer que era no MIPE, que tenía, digamos, unos 150 trabajadores y que ocurre un accidente grave. Entonces, no MIPE, 150 trabajadores, ocurre el accidente y es grave, entonces le pondremos una infracción muy grave, más o menos lo que tendría que pagar de multa son esto, por una. Ojo, por una. Si le pueden imputar más infracciones que tengan que ver con muy grave, le pondrá dos, tres o hasta cuatro de estas. Porque, por ejemplo, puede ser que ellos determinen que haya habido fallas en tu hiper y a causa de esto ocurre el accidente. Te colocan uno de estos. Puede ser que determinen que ha habido fallas en el cumplimiento de disposiciones de seguridad y a causa de eso ocurrió el accidente. Otro no muy grave. O puede ser que determinen que hubo fallas en tu examen médico. Te colocan otra parte. ¿Me pueden poner diferentes? Sí, si es por diferentes temas y concluyen que todos ellos tuvieron que ver con el accidente, te colocarán diferentes infracciones. Ahora, si encuentran una infracción leve en la hiper, una grave en la hiper y una muy grave en la hiper, ahí sí, pues solamente te colocan la muy grave, nada más. Pero si son por distintas causales, entonces sí te van a colocar diferentes tipos de infracciones. Bien, ¿cómo sé cuándo es una infracción leve, grave o muy grave? Aquí también lo vas a encontrar. Infracción leve principalmente cuando tienen que ver con faltas en el orden y limpieza o en el tema de documentación, que no implica realmente un riesgo grave a la persona, ¿no? Es que un carácter de repente más formal, documental, no implica que haya un riesgo grave, o sea, no es que a causa de esto literalmente la persona puede perder la vida. Entonces, como no es así, ponemos una infracción
leve. Por ejemplo, estás en una oficina y encuentras que hay muchos papeles tirados en el piso, no obstruyendo una salida de emergencia, obviamente. Ah, mira, pues, ¿sabes qué? Aquí, mira, que está desordenado. No está como para no poder pasar, pero se ve que hay falta de orden y limpieza. Ah, listo, infracción leve. Ingeniero, pero puede ser que cause incendio y cosas. Si se determina de que no hay esas situaciones, se podrá poner como una leve. Si sí se determina, podrá ser de repente una grave. Bien, infracción leve. No requiere, no es que haya un riesgo inminente para la persona. En cambio, será grave cuando sí hay infracciones de orden y limpieza que sí efectivamente demuestran que puede haber un riesgo inminente a la integridad física y la salud de la persona. Así como también te colocan una infracción grave cuando no informas tus accidentes de trabajo o tus incidentes peligrosos y no los investigas. Cuando no llevas a cabo tu evaluación de riesgos, o sea, en otras palabras, no tienes tu hiper, ¿sí? Cuando no llevas a cabo tus exámenes médicos, no comunicas los resultados. Cuando incumples tus documentos obligatorios y registros obligatorios, artículo 32 y 33 del reglamento de la ley de seguridad. Cuando no cuentas con un plan de seguridad o no lo cumples. Cuando no haces tus actividades de capacitación, las cuatro mínimas al año. Cuando incumples cualquier otra medida de seguridad que deriva en un riesgo grave a la seguridad y salud de las personas. No tienes preparación contra los incendios, no hay extintores, no hay botiquines. Cuando no has hecho la elección de tu comité de seguridad o no tienes tu póliza CTR, ahí te colocan una infracción grave. Aquí te dejo también algunas imágenes de infracciones graves respecto a temas de seguridad, ¿no? Tema de falta de orden y limpieza, que van a repercutir en una lesión grave a la persona, en cumplimiento de disposiciones de seguridad también que tienen que ver con faltas graves pues, a lo que es una fila. Y te colocan infracciones muy graves cuando incumples, por ejemplo, todo lo que es la normatividad respecto a la protección de las mujeres en periodo de embarazo y lactancia, a los trabajadores con discapacidad y a los menores de edad, cuando designas a trabajadores a puestos con los cuales no son compatibles, lo que deriva en un riesgo grave. Por ejemplo, en el accidente de la clase anterior, cuando poníamos de que había personal que no tenía la actitud para hacer trabajo en espacios confinados, pero aún así lo mandaron a hacerlo. Eso sería, por ejemplo, una infracción muy grave. Porque esto deriva en un riesgo, derivó a que lleve un accidente. Cuando no cumples con la confidencialidad de tus exámenes médicos, también te colocan uno muy grave. Cuando superas los límites de exposición a un agente contaminante, no tener tu sistema de gestión de seguridad, ojo, no contar con un RIS. El día jueves, si no me equivoco también, les mandé un enlace con la señorita Elizabeth para que pudieras ingresar a una capacitación que dio una film mediante YouTube respecto a la obligatoriedad de tener tu RIS si tienes 20 o más trabajadores. Espero que hayas podido asistir. Si no pudiste y tienes alguna duda al respecto, puedes dejármela también por aquí para poder responderte antes de que acabe la clase, porque sería bueno que lo tengas también a la mano algún incumplimiento de alguna disposición de seguridad que ocasionó un accidente. Si ocurre el accidente, es muy probable que te ponga una infracción muy grave. Si Sunafila encuentra un incumplimiento que podría ocasionar un accidente inminente, pero no lo ha ocasionado, pero podría, te pone una grave. Si ocurrió, ay, ahora sí, muy grave de frente. Y claro, cualquier otro tipo de obstrucción a la labor del inspector, ¿no? Que no les dejes pasar, que les niegues que ahí está la empresa, no les des información, no participa el comité, no quieres cumplir las sanciones que te ponen o amenazas a los inspectores, también te colocarán una infracción muy grave. Bien, recuerda entonces también que tenemos responsabilidad penal en caso de accidentes por el decreto de urgencia 044-2019 de diciembre de ese año, el cual modificó el artículo 168 del Código Penal, en el cual nos dicen que todo empleador que incumple con la ley de seguridad va a recibir entre 1 a 4 años de prisión y si a consecuencia de estos incumplimientos o inobservancia en seguridad fallece un trabajador, te pueden colocar de 4 a 8 años de prisión y si no fallece pero tiene una herida grave, de 3 a 6 años de prisión. Entonces, ten en cuenta esto también. Eh, hay que evitar justamente llegar hasta estos extremos, ¿no? La idea siempre es prevenir, la idea, como siempre les menciono a los chicos, es prevenir en temas de seguridad. No queremos que ocurran accidentes. Entonces, no solamente por tema de sanción, no solamente por tema de multa, no solamente porque puede haber cárcel, sino porque justamente no queremos pues llegar a estos extremos. Y el año pasado, en septiembre, fue llevado a prisión un empleador a causa del el fallecimiento de un trabajador suyo en una actividad muy simple, básicamente, por un descuido principalmente, y bueno, esperemos que no ocurra nuevamente, ¿no? Ese caso me pareció bastante llamativo porque, mira,
primer lugar, no era trabajador de la empresa, estaba por recibo por honorario, por lo que entendí, por lo que pude leer. Tenía que encargarse, si no me equivoco, de operar unas lavadoras, si no me equivoco, era una lavandería básicamente, me parece que como una lavandería. Y básicamente el accidente ocurre porque el trabajador, en este caso, colocaba su casaca en la caja eléctrica de las lavadoras. En lugar de colocarlo en los lockers, que aparentemente había lockers, lo coloca en la caja eléctrica. Entonces, él fue como cualquier día a sacarla de la caja y recibe una descarga eléctrica. Entonces el empleador asume, no, yo no le mandé a que hiciera eso es un descuido de él, ya, pero ahí viene la investigación, es una film. ¿Y sus riesgos los conocía? ¿Le hiciste un hiper? ¿Le diste PPs? ¿Por qué la caja estaba expuesta? ¿Por qué si él dices que no te hacía caso y que siempre se exponía así, por qué seguía trabajando contigo? ¿Por qué cuando vamos a inspeccionar encontramos que las lavadoras están en mal estado? Entonces, ya la suma de todo eso pues se convierte en inobservancias en seguridad y por eso se termina fallando de esta forma. ¿Sí? Tengan bastante cuidado entonces con todo ese punto. Espero que todo el desarrollo de la clase que ya hemos tenido, nuestras 6 sesiones, las puedas aplicar de forma correcta. La verdad, de todo corazón, espero que no tengas que llegar a aplicarlos en un caso extremo, quizás a lo mucho un incidente o en algún accidente leve sin una pérdida humana que lamentar. Pero de todas maneras espero pues que todos los puntos que ya hemos explicado te hayan quedado claro, te haya gustado el curso. Por mi parte, eso ha sido todo. Antes de despedirnos, si hubiera alguna duda, pregunta. Aquí tengo algunas preguntas. ¿Qué sucede en el caso del sector salud si alguna persona fallece por mala praxis? Ya. eh, es que entiendo que cuando es por mala praxis, como mencionas, no estoy seguro que considere como accidente de trabajo, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo lo pondríamos? Claro, sería, entendemos como accidente de trabajo cuando fallece, ya, con ocasión del trabajo o a causa del trabajo, ya. Pero lo que ocurre ahí es que ahí entra otra figura diferente. O sea, no es que la persona, el paciente que está siendo atendido haya fallecido por un tema de trabajo, sino ha sido fallecido por un tema de que ha sido atendido por alguien. Entonces, más que accidente de trabajo, iría más por otro tema, ¿no? Iría más que todo por el tema del sector médico, del sector salud, o incluso ahí sí lo desconocería un poco, pero me parece ya configura otro tipo de delito, si es que hubiera, ¿no? Me parece que configura otro tipo de delito. Tanto como accidente de trabajo, me parece que esto no clasificaría dentro de lo que es, ¿no? Sí podría ocurrir accidentes de trabajo de repente en el sector salud, como por ejemplo que algún personal del sector médico se enferme o se contagie de alguna enfermedad por no usar un EPP o por de repente hacer una mala maniobra o un mal procedimiento o usar mal un equipo, ahí sí de repente podría configurar un accidente de trabajo para el tema del sector salud, ¿no? Sobre todo ellos que están tan expuestos al tema de la presencia de enfermedades o agentes contaminantes, pues por la naturaleza de sus actividades. Eso también tendría que estar identificado justamente dentro de sus propios CIPER. ¿Sí? ¿Alguien más alguna duda, pregunta? ¿Ok? Bien, si no hubiera más dudas, preguntas, entonces hasta aquí hemos llegado conmigo, el desarrollo de nuestro curso. Nuevamente, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Te dejo con la señorita Elizabeth para las indicaciones finales. Espero que puedas acceder al certificado del curso, que estoy seguro te va a ayudar muchísimo. Y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego y que tengas muy buenas noches y buen fin de semana.